Bien chicos, vamos a trabajar en esta oportunidad el tema 2.1, desplazamiento vertical. Como es de costumbre, tenemos el problema inicial para este caso, el cual dice de la siguiente manera. Utilizando la gráfica de la función f de x igual a 2x al cuadrado, realiza lo siguiente. Número 1. Grafica las funciones g de x igual a 2x al cuadrado más 3 y el h de x que es igual a 2x al cuadrado menos 2. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango de cada una? Muy bien. Número 2. Explica qué le ocurre a la gráfica de f para obtener la gráfica de g y de h. En los dos casos nosotros debemos analizar que hay una secuencia, ¿verdad? En cuanto a los temas, tenemos cuando tenemos una gráfica de una función y lo hemos trabajado a partir de una función similar a esta, en donde parte una parábola a partir del origen y está dada por la función de 2x al cuadrado. Ahora lo único que vamos a ver es que hay una variante con respecto a g de x que se le suma 3 unidades y a h de x se le resta 2 unidades. Para formar la función, en base a eso veremos qué sucede. Hay que tomar en cuenta que la gráfica g de x corresponde a un desplazamiento de 3 unidades hacia arriba. Eso consiste, ¿verdad?, las 3 unidades que se le han agregado. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde será el desplazamiento de h? Bueno, lo vamos a descubrir a partir del análisis. Bien, no hay que tener señalados a partir de ciertos colores las diferentes gráficas. Entonces, para graficar a g de x, que es igual a 2x al cuadrado más 3, esta se desplaza verticalmente con respecto a la gráfica de f de x igual a 2x al cuadrado. 3 unidades hacia arriba. Veamos en la figura. La de color rojo es por decirlo así, la original, o sea, f de x igual a 2x al cuadrado. La g de x, que ya lleva lo que es más 3, significa que se ha desplazado verticalmente 3 unidades hacia arriba, es decir, partió acá desde este punto de origen que tiene la gráfica. Cada uno de los puntos se ha desplazado 3 unidades hacia arriba, es decir, 1, 2, 3, el primer punto, el segundo punto, 1, 2, 3, y acá igual, de la misma manera, 3 unidades hacia arriba. En eso consiste, ¿verdad?, cuando la función tiene una forma igual que esta. Ahora bien, es decir, si el vértice de la gráfica, como ya lo mencionaba anteriormente, es igual a 0,0, entonces el de g será 0,3, ¿verdad?, en este punto. Entonces, si los dos puntos que anteriormente eran 1,2 y menos 1,2 y 1,2 pertenecen a la parábola de color rojo, como lo vamos a ver acá y acá. Entonces, una parábola entonces los puntos dichos anteriormente, los que van a pertenecer a la gráfica de g serán los de menos 1,5 y el de 1,5 según el desplazamiento que ha tenido. Ahora bien, en base a la función vamos a analizar que de la gráfica obtenida vamos a deducir que el dominio sigue siendo todos los reales, porque a partir de que se abre hacia arriba, pues eso no ha cambiado, ¿verdad? Ahora bien, el rango sí cambia porque ya el valor mínimo que puede tomar dicha función ya no es 0, ¿verdad? Porque si se desplazó 3 unidades y el punto de origen, o en el caso el vértice de esta gráfica quedó en 3,0, por lo tanto desde ese es el punto mínimo que puede tomar. Por lo tanto el rango va a estar dado desde 3 hacia más infinito, es decir, que puede tomar todos los valores desde 3 hacia
más infinito, ¿verdad? Así, de esa manera pues podremos definir lo que es dominio y rango a partir de eso. Ahora bien, veamos, mientras que para la gráfica de h de x, en donde tenemos que 2x al cuadrado menos 2, esta se desplaza verticalmente en cuanto a la gráfica de f de x igual a 2x al cuadrado, 2 unidades hacia abajo. Entonces, es decir, que si el vértice de la gráfica en la original, o sea de color rojo, era 0,0, entonces en el h será de 0,-2. Entonces, si los dos puntos anteriores eran menos 1,2 y 1,2, como lo refleja acá en el color rojo, y pertenecen a lo que es la parábola de f, entonces los puntos ahora serían menos 1,0 y 1,0, los cuales van a pertenecer a la gráfica de h, en donde acá lo tenemos, ¿verdad? Menos 1,0 y 1,0. Entonces, ¿qué podemos deducir con respecto al dominio y el rango? Pues de la gráfica de la función que ya obtuvimos se puede deducir que el dominio sigue siendo los reales. ¿Por qué? Porque se sigue abriendo hacia arriba, ¿verdad? O sea, está tomando todos los valores reales, números reales. Ahora bien, en cuanto al rango, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar dicha función? Bueno, está dado desde menos 2, hacia más infinito. Es decir, que desde menos 2 va a tomar todos los valores que están dentro de desde más infinito, ¿verdad? Entonces, de esa manera pues definimos lo que es el dominio y rango, y a partir del desplazamiento vertical que puede tener una función. Bien, en cuanto a la demostración de este tema, pues quedamos de esa manera, en donde se ha utilizado lo que es f de x como base y la gráfica de función de g de x, en donde está dado por 2x al cuadrado más 3. Esto se ha obtenido desplazando verticalmente hacia arriba 3 unidades, ¿verdad? A partir de la gráfica original. Asimismo, con la gráfica de la función de h de x, pues se tomó a partir del desplazamiento vertical hacia abajo 2 unidades dado por este valor, ¿verdad? A partir de la gráfica de f de x igual a 2x al cuadrado. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos mencionar? Que dada una función de f de x y un número real k diferente de 0, ¿verdad? La gráfica de la función g de x y f de x más k es un desplazamiento vertical de k unidades, o sea, según el número que tenga k, ese va a ser el número de desplazamiento o el número de unidades de desplazamiento vertical que va a tener la gráfica o la función. Entonces, si k es mayor que 0, entonces la gráfica se desplaza hacia arriba. Pero si k es menor que 0, entonces la gráfica se va a desplazar hacia abajo. Ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, si f de x es igual a x al cuadrado, entonces la gráfica de g de x y a x al cuadrado más k es una parábola con vértice en 0, k. Y si a es mayor que 0, entonces el rango de f es igual a k hacia más infinito. Pero si a es menor que 0, entonces el rango va a ser de menos infinitos a k. Entonces, a partir de eso se define lo que es el dominio y el rango dentro de una gráfica o función.